Hare Krishna, Hare Bol. Voy a empezar a hablar en esta clase acerca de la práctica de la vida espiritual. Para empezar hablando de la práctica de la vida espiritual, quiero recordar un verso del Bhagavad Gita, el verso 2.59, el cual dice que uno puede mantenerse alejado del objeto de los sentidos, pero sin embargo la mente puede quedar fija en esos objetos de los sentidos. Pero si uno prueba algo superior, un gusto superior, entonces puede mantenerse la mente fija en ese gusto superior. Los objetos de los sentidos son las cosas que nos atraen y nos distraen en nuestro día a día. Todos esos pensamientos que tenemos, todas esas ocupaciones o deseos materiales, el trabajo, la vida cotidiana, o cosas que a veces nos alejan de la vida espiritual. Sin embargo, si probamos un gusto superior, podemos rápidamente ir dejando eso, alejándonos de la vida material o espiritualizando todas acciones que llevemos a cabo. El gusto superior en este caso sería la conciencia de Krishna, el aprender acerca de Krishna, aprender acerca de nuestra posición constitucional para con la Suprema Personalidad de Dios, acerca de nuestra verdadera naturaleza, de que no somos este cuerpo material, acerca de cómo funciona la naturaleza material, y emprendiendo así una práctica constante, dándonos el tiempo y manifestando un interés por conocer verdaderamente a la Suprema Personalidad de Dios, por conocer acerca de nuestra naturaleza, para hacernos preguntas acerca de cuál es nuestra naturaleza. Como uno de los primeros aforismos del Vedanta, que dice Aham Brahmasmi, yo soy espíritu, el cual quiere decir que no somos este cuerpo material. Con ese conocimiento empieza la práctica de una vida espiritual. Y el siguiente aforismo, Atato Brahma Jignasa, el cual quiere decir que es momento de hacerse preguntas trascendentales. Es el momento de indagar acerca de lo que está más allá de esta naturaleza material. Para ilustrar un poco más este camino acerca de la práctica de la vida espiritual, quiero recordar una analogía del capítulo 2, verso 60, el cual compara al enfermo con las regulaciones. En este capítulo y en este verso en específico se hace una comparación de la prescripción de una dieta que se le da a una persona que está enferma. La prescripción de la dieta para la persona que está enferma puede quitarle de su alimentación cotidiana cosas que a esa persona le gusta y puede agregarle cosas que a esa persona no le gustan, pero sin embargo, siguiendo ese régimen, esa persona se va a curar. Y las regulaciones de la práctica de una vida espiritual funcionan de esa misma manera. En mi caso, me es muy difícil muchas veces levantarme
temprano a la mañana, ir a asistir a Mangal Arti, si puedo asistir al templo, y si no puedo asistir al templo también me cuesta, aún así en mi propia casa, levantarme temprano para practicar mi sadhana, porque muchas veces termino trabajando hasta tarde, entonces es un poco difícil levantarse tan temprano. Pero sin embargo, cuando rompo con ese hábito de no levantarme temprano y cumplo con esa prescripción de tener un sadhana regulado, de tener un estilo de vida que me ubique más en la modalidad de la bondad, puedo sentir cómo las cosas son más fáciles, puedo sentir cómo las cosas se dan más fluidamente y puedo ver los problemas de la vida material de una óptica distinta. Estoy más calmado, tengo una predisposición distinta para las cosas cotidianas y puedo disponer de una actitud más favorable para entregarme a la práctica del servicio devocional. Entonces, resumiendo los caminos de la práctica de la vida espiritual, quiero dejar en claro que la práctica de la vida espiritual consiste en regulaciones prácticas. Por ejemplo, cantar un mínimo número de rondas al día con la yapa, práctica que le permite a uno mantenerse con esa vibración, mantenerse pensando en Krishna, práctica que le permite a uno poder dedicar sus actividades cotidianas a Krishna y así ir avanzando gradualmente en el proceso del servicio devocional. Y eso también nos ayuda a mantener los sentidos regulados, lo cual es el aspecto más importante de la práctica de la vida espiritual, la práctica del control de los sentidos, porque eso es yoga, control de los sentidos. Bhakti Yoga es servicio devocional. El servicio devocional es ese gusto superior que nos permite mantenernos apegados a algo superior y no sufrir por nuestros deseos materiales y no quedarnos atrapados en esos deseos materiales. En el capítulo 2, verso 70 del Bhagavad Gita, se narra que la única forma de obtener paz mental es no manteniéndose perturbado por los deseos materiales. También se da la comparación de una tortuga que puede esconderse dentro de su caparazón. Se compara a la tortuga con el devoto que, manteniéndose absorto en el bhakti, es como si tuviese sus sentidos escondidos dentro de un caparazón. Por más que los esté utilizando, en verdad no se ve afectado, no se ve agitado por el objeto de los sentidos, lo cual personalmente creo que aún es bastante difícil mantenerse totalmente alejado, pero teniendo la comprensión al menos teórica de esos asuntos y emprendiendo un esfuerzo por mantenerse regulado en una práctica, es lo que poco a poco hace que uno verdaderamente vaya asimilando y teniendo esa realización. Eso es todo respecto a la práctica de la vida espiritual, enfocándose un poco más en el bhakti, pero sabemos que todo camino espiritual lleva ciertas prácticas, las cuales incluyen regulaciones
para mejorar la vida de las personas, las que progresivamente van ayudando a que todo alrededor mejore y se tenga un mayor entendimiento, con la finalidad de desarrollar amor puro por Dios, la cual es la mayor meta de toda práctica espiritual, la cual debería ser la mayor meta de toda práctica de vida espiritual. Hare Krishna, Hare Bol, espero que les haya servido.